Empezamos entonces ya para terminar esta clase, lo que es compartimiento retroperitoneal, ¿no? Es decir, todos los órganos o estructuras principales que están detrás del peritoneo, ¿no? Es un espacio localizado por detrás del peritoneo parietal, limitado arriba por el músculo diafragma, pero inferiormente el compartimento retroperitoneal por debajo se continúa sin límites anatómicos con la cavidad pélvica, es decir, con el espacio pélvico subperitoneal que está debajo del peritoneo, ¿correcto? Bien, es por eso que hay órganos que van del compartimento retroperitoneal al pélvico. Esto es importante, esta división. El retroperitoneo se divide en tres zonas principales: la zona 1, que es la zona central, ¿correcto? Y que contiene a estos órganos, a los grandes vasos, la aorta abdominal, la vena cava inferior. Entre ambas va a estar la cisterna del Kilo o cisterna de Pequet, que es un saco linfático del cual se va a originar el conducto torácico, que lo vimos en el tórax. En esta porción también está la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, el páncreas y los pedículos renales. La zona 2, que es lateral, ahí están los riñones con las glándulas suprarrenales, los uréteres, el colon ascendente en el lado derecho y el descendente en el lado izquierdo. Y la zona 3 es la zona inferior o zona pélvica, donde van las vísceras pélvicas, ¿no? Muy bien. Hablemos de los riñones. Acá están los riñones, es componente del aparato urinario, es una víscera sólida, retroperitoneal a nivel del respectivo hipocondrio. El derecho suele estar más bajo que el izquierdo. El riñón derecho es de T12 a la mitad de la altura de L2. Mientras que más sale a la mitad de T12, correcto, y al borde inferior de L2. Entonces, el derecho suele ser más bajo, ¿ok? Muy bien. Tiene forma de un frejol, ¿no? Cada riñón tiene forma de un frejol, de una habichuela, y en cada uno se observa un polo o extremo superior, un polo o extremo inferior, un borde lateral que es cóncavo, un borde medial que es convexo, ¿correcto? Perdón, claro, un borde, ¿correcto? Perdón, me he equivocado. El borde lateral es convexo. El borde lateral es convexo, el borde medial es cóncavo. Disculpen, yo me he equivocado. El borde medial es cóncavo y está abierto en dos. Tiene el ilio renal. El borde medial, que es cóncavo, presenta el ilio renal. ¿Correcto? Muy bien. El riñón, sus medidas, acuérdense fácil, 12 por 6 por 3, 12 de altura, 6 de transversal, 3 de antero-posterior. Más menos 2, más menos 2, más menos 1. Pesa 150 gramos más menos 30 y su color normal es rojo vinoso. Estas son sus funciones principales del riñón. El riñón, su producción más conocida, su función principal es la formación de orina. Pero con la formación de orina, ¿qué logra? Uno, elimina los productos del metabolismo nitrogenado, como creatinina, urea, ácido úrico. Asimismo, regula el equilibrio hidroelectrolítico, porque regula el volumen plasmático. No tanto por el volumen de líquidos, sino también por la concentración de solutos. Es decir, regula los niveles de sodio, de potasio, de calcio, de fósforo, magnesio, etc. Asimismo, también participa en la regulación ácido-base, especialmente por el ion bicarbonato. ¿Ok? Y también el riñón produce hormonas. El riñón produce hormonas. La más conocida, la renina, precisamente la hormona del riñón. La renina, que es una hormona, no voy a entrar en detalles, pero que va a generar o va a producir indirectamente, va a elevar la presión arterial. Es una hormona hipertensora. La síntesis de eritropoyetina, que es la hormona que estimula a la médula ósea roja para la producción de los glóbulos rojos. Y la síntesis del 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es el precursor de la vitamina D. ¿Ok? Muy bien. Aquí está el riñón, acá está su pedículo renal. El pedículo renal, en él tenemos la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Precisamente, de adelante para atrás están en ese sentido. El más anterior, la vena renal, sigue la arteria renal y atrás la pelvis renal. De la pelvis se origina el uréter. El uréter, que es el conducto que va a unir el riñón con la vejiga. El uréter. El más alto es la arteria, luego sigue la vena y el más bajo es la pelvis renal.
Y todo esto rodeado por fibras nerviosas y linfonodos. Muy bien. La vena renal izquierda es más larga que la derecha, exacto, porque las venas renales van a desembocar, van a drenar hacia la vena cava inferior. Y la vena cava inferior está a la derecha de la columna vertebral. Por eso, la vena renal izquierda es más larga que la derecha. ¿Correcto? Asimismo, la vena renal izquierda recibe dos venas importantes. Recibe dos venas importantes. La vena gonadal, ¿se acuerdan? La vena gonadal izquierda. Esta vena en el hombre se llama vena espermática o testicular. En la mujer se llama vena ovárica. Esta, la izquierda, drena en la vena renal izquierda. En cambio, la derecha va a drenar en la vena cava inferior. Y también la vena de la glándula suprarrenal izquierda. La vena suprarrenal izquierda drena en la vena renal izquierda. La derecha lo hará en la cava inferior. Esta vena renal izquierda también cruza la pinza aortomesentérica, es decir, la pinza formada por la arteria mesentérica superior con la arteria aorta. ¿Ok? En cambio, si hablamos de las arterias, la arteria renal derecha es más larga que la izquierda, porque la aorta está a la izquierda, perdón, sí, a la izquierda de la columna vertebral. Por eso que la arteria renal derecha es más larga y pasa por detrás de la vena cava inferior. Por último, la pelvis renal va a formar o va a originar al uréter. El uréter va a desembocar en la vejiga, Muy bien. ¿Cuáles son los medios de fijación del riñón? El riñón, en primer lugar, tiene una cápsula propia, tiene una membrana que está firmemente pegada al riñón. Esa es la cápsula propia, o cápsula fibrosa del riñón, que es esta línea marroncita que está pegadita al riñón. ¿Ok? Luego, alrededor hay una capa de grasa, ¿lo ven acá? Una capa de grasa, llamada la cápsula adiposa, o cápsula de Gerota, o llamada también la grasa perirrenal. Es la grasa que está rodeando al riñón, ¿correcto? Y además se mete por el hilio renal. Luego, más afuera, tenemos la fascia renal, aquí la ven, la fascia renal, que son dos membranas de tejido conjuntivo, una hoja anterior, llamada la hoja de Gerota, y la hoja posterior, hoja de Zuckerman, ¿correcto? Y, por último, la grasa pararrenal, que está por fuera de la fascia renal, es la llamada la grasa pararrenal, que es retrorrenal, está detrás. Por delante, aquí está la fascia de Toll, porque aquí delante estará el colon. Si estamos en el riñón izquierdo, acá está el colon descendente. Si fue el riñón derecho, acá estará el colon ascendente. Y entre ellos está la fascia de Toll. El peritoneo parietal posterior, el pedículo renal, que también es importante en mi fijación, y la presión intraabdominal. ¿Ok? Bien, ¿cómo es el riñón por dentro? Si vamos de afuera para adentro, la capa más externa, como les he dicho, es la cápsula propia, o cápsula fibrosa, una membranita que está firmemente pegada al riñón. Luego, por dentro, tenemos la corteza renal, y luego la médula renal. Y más adentro, este espacio, esta cavidad, este espacio, es una cavidad como un hueco, esto es el seno renal, Muy bien. La médula renal está representada por estas formaciones que tienen forma de pirámides. Estas son las pirámides renales, pirámides renales o pirámides de Malpighi. Son de 8 a 12 estructuras con forma de una pirámide invertida. El vértice mira hacia adentro, el vértice mira hacia el seno renal. Y la base, la porción más ancha de la pirámide, mira hacia la corteza. ¿Correcto? El vértice de cada pirámide renal, el vértice de cada pirámide se llama papila urinaria. Papila urinaria o papila renal. Es el vértice de cada pirámide. Ahora, entre pirámide y pirámide de Malpighi, entre dos pirámides, aquí se observa una porción de la corteza que se mete en la médula. ¿Se dan cuenta? Esta prolongación de la corteza que se mete en la médula y que separa dos pirámides de Malpighi se denomina columna interpiramidal o columna de Bertin.
Bertin. Por ahí está más adelante escrito. Bien, hay pirámides que tienen solo un vértice, una papila, pirámides simples, y hay pirámides con 2 o 3 papilas. Entonces, hay 8 a 12 pirámides renales, pero existen 15 a 20 papilas. El seno renal es este espacio, esta cavidad que se comunica con el espacio retroperitoneal a través del hilio. El hilio es la abertura, la entrada, y toda esta cavidad es el seno renal. El seno renal contiene a los cálices, estas formaciones membranosas que son los cálices menores, luego los cálices mayores y finalmente la pelvis renal, y rodeado de grasa del seno renal. La arteria renal es una por cada riñón, ambas arterias renales nacen de la aorta abdominal. Las primeras ramas que da la arteria renal son la arteria suprarrenal inferior y la arteria ureteral superior. Esas son las primeras ramas que da la arteria renal. Luego de ello, ya se enfoca plenamente en el riñón, y en el riñón se va a dividir en 5 arterias segmentarias. 5 arterias segmentarias. La arteria segmentaria superior o apical. La arteria segmentaria antero-superior. La arteria segmentaria antero-inferior. La arteria segmentaria, ¿correcto? Inferior plenamente, y la arteria segmentaria posterior. Entonces, como la arteria renal da 5 arterias segmentarias, entonces el riñón se divide en 5 segmentos, con el mismo nombre: apicalo superior, antero superior, antero inferior, inferior y posterior. Entonces miren, hemos conocido vísceras que se segmentan, ¿no? ¿Se acuerdan? Los pulmones. Los pulmones se segmentan por la división de los bronquios. El hígado se segmenta por la división de la vena porta. Y el riñón se segmenta por la división de la arteria renal. No lo olviden. Cada arteria segmentaria, acá la vemos, cada arteria segmentaria se va a subdividir: arterias lobulares, arterias interlobulares, arterias arqueadas o arciformes, y arterias interlobulares, radiadas corticales. De estas últimas, de las arterias interlobulares, que son las radiadas corticales, nace la arteriola aferente y la arteriola capsular. La arteriola aferente es la que va a formar el glomérulo. El glomérulo, la estructura inicial donde se va a empezar a filtrar la sangre para formar la orina. ¿Ok? Bien, cada arteriola aferente forma un glomérulo o pelotón capilar. Ahí los pueden ver los glomérulos. En cada riñón hay alrededor de 1 millón de glomérulos o pelotones capilares. Y luego del glomérulo sale la arteriola eferente. ¿Ok? Bien, ya no se compliquen la vida con eso. El nefrón. ¿Qué es el nefrón? El nefrón es la estructura funcional del riñón. ¿Correcto? Hay un nefrón por cada glomérulo. Por lo tanto, si hay 1 millón de glomérulos, hay 1 millón de nefrones. Cada nefrón tiene una porción vascular y una porción tubular. Estas son las porciones del glomérulo, perdón, del nefrón. El glomérulo o pelotón capilar, la porción tubular, que está formada por la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el asa de Henle, y el túbulo distal. ¿A qué se le llama corpúsculo de Malpighi? Acá está escrito. ¿A qué se le llama corpúsculo de Malpighi? Es el glomérulo más la cápsula de Bowman. La suma de estos dos hacen el corpúsculo de Malpighi. ¿Correcto? Muy bien, ahí está lo mismo. Acá está escrito, ¿no? El glomérulo rodeado por la cápsula de Bowman forman el corpúsculo de Malpighi. El túbulo proximal consta de una porción contorneada y una porción recta. El asa de Henle consta de una rama descendente, que es la rama delgada, su extremo inferior, que se llama la horquilla, y una rama ascendente que tiene una porción delgada y una porción gruesa. Y el túbulo distal, que es plenamente contorneado. Muy bien. Los túbulos distales de varios nefrones se van a reunir o van a desembocar en un túbulo colector. El túbulo colector ya no es parte de un nefrón, sino que él más bien reúne, como si un colector recolecta varios nefrones. Y estos túbulos colectores desembocan en un conducto papilar
o conducto de Bellini. 15 a 20 conductos papilares de Bellini desembocan en el vértice de una papila, el vértice de una pirámide Malpighi, y van a drenar la orina hacia el cáliz menor. Existen en el riñón humano dos tipos de nefrones corticales, que son más superficiales, y nefrones yuxtamedulares. Esta palabrita yuxtamedular, yuxta, el prefijo yuxta, significa junto a. Junto a, este está junto a la médula, el glomérulo está junto a la médula, lo llaman yuxtamedular. ¿Correcto? En la especie humana existen más proporción de nefrones corticales, en proporción de 7 a 1. Hay 7 veces más nefrones corticales que nefrones yuxtamedulares. La ventaja de los nefrones yuxtamedulares es que tienen asas de Henle largas. Las asas de Henle es la estructura más importante para la concentración de la orina. ¿En qué casos un riñón concentra orina? Por ejemplo, cuando el cuerpo está en estado de hiperosmolaridad, es decir, cuando hay poco líquido en el cuerpo, cuando, por ejemplo, el paciente no se ha hidratado adecuadamente. Cuando una persona está con sed, cuando no se ha hidratado, entonces la producción de orina también disminuye. Lo que hace el nefrón es reabsorber el agua y concentra la orina. Y la estructura más importante en ese sentido es el asa de Henle. El asa de Henle, ¿correcto? La estructura principal responsable de la concentración de la orina. Por ejemplo, hay animales del desierto, como los camélidos, los dromedarios, los camellos, pues, ¿no? Más sencillo. Los camellos que, por ejemplo, pueden caminar meses sin beber una sola gota de agua. Y es porque en estas especies, en estos animalitos, su riñón tiene mucha mayor cantidad de nefrones yuxtamedulares, asas de Henle bastante largas que pueden concentrar y retener líquidos. En cambio, en el humano predominan los nefrones corticales en proporción de 7 a 1. Muy bien, ahí está lo mismo. Bien, las papilas renales desembocan en los cálices menores. Estos son formaciones membranosas. 15 a 20 papilas renales desembocan en 9 a 12 cálices menores. Cada 3 a 4 cálices menores forman un cáliz mayor. Los cálices mayores son 3, ¿no? Superior, medio, inferior. Y los cálices mayores forman la pelvis renal. Ahí están las papilas renales, los cálices menores, los cálices mayores, y aquí está la pelvis renal. Y esta última se estrecha al salir y forma el uretra. ¿Correcto? Simple. En el nefrón hay una estructura, una zona de contacto que tiene una función muy importante. Es el llamado aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es la zona de contacto entre la arteriola aferente, ¿correcto?, con el túbulo contorneado distal, con el túbulo distal. Zona donde se contactan la arteriola aferente con el túbulo distal. En esa zona de contacto hay una modificación de células. En la pared de la arteriola aferente se forman las células yuxtaglomerulares, o células de Reuter. En la pared del túbulo distal se forma la mácula densa. Y entre ambos, las células Lassis o de Polkison. ¿Correcto? Muy bien. Las células yuxtaglomerulares son las que producen renina. Estas células yuxtaglomerulares ubicadas en la pared de la arteriola aferente son las que producen la renina, la hormona hipertensora. Las células de la mácula densa producen adenosina y las células Lassis o de Purkinje producen citoquinas y prostaglandinas. ¿Ok? Bastante simple. Hemos terminado con riñones. Los uréteres, bastante simple. Los uréteres, víscera tubular, de naturaleza fibromuscular, parte del aparato urinario, tiene una longitud de 24 a 26 centímetros. Lumen virtual se origina en el ángulo pielo-ureteral, es decir, el ángulo entre la pelvis renal con el uréter, y termina en la unión urétero-vesical, es decir, la unión del uréter con la vejiga. Su función principal, el transporte descendente de la orina. Tiene dos porciones el uréter, una porción abdominal y una porción pélvica, y posee 3 estrecheces. La estrechez superior está en el ángulo pielo-ureteral, el ángulo con la pelvis renal. La segunda estrechez está producida por los vasos ilíacos comunes.
Y la tercera estrechez, la unión con la vejiga. La pared del uréter está formado por 3 capas nada más: mucosa, muscular y adventicia. El uréter no posee submucosa, no describimos submucosa en el uréter. El epitelio del uréter es epitelio polimorfo o urotelio. Es un epitelio exclusivo de las vías urinarias. Exclusivo de las vías urinarias. Epitelio polimorfo o de transición, o llamado también urotelio, que en el caso del uréter tiene 3 a 5 capas, y su muscular y mucosal. La muscular es el músculo detrusor, el músculo que forma la pared del uréter y también de la vejiga, vamos a ver en pelvis luego, es el músculo detrusor. Y la adventicia, la fascia de Toll y la fascia endopélica, cubren al uréter. La irrigación arterial en la porción abdominal, la arteria renal en la parte superior, la arteria gonadal, que es la espermática o testicular en el varón, la ovárica en la mujer, y la arteria ilíaca común. En la porción pélvica, la arteria deferencial en el varón, la arteria uterina en la mujer, la arteria vesical inferior, es decir, la arteria que está debajo de la vejiga. La palabra vesical es referente a la vejiga, y la arteria rectal media. Muy bien, glándulas suprarrenales, bastante sencillo. Son 2 pequeñas glándulas que están encima del polo superior del riñón, también son retroperitoneales. La glándula suprarrenal derecha tiene forma piramidal, la izquierda tiene forma semilunar. Sus dimensiones: transversal de 3 a 3,5 centímetros, vertical 2,5 centímetros. Pesan de 6 a 8 gramos y su color es amarillo parduzco. Su estructura está formada por una cápsula propia o fibrosa, la capa más externa, luego corteza y luego médula suprarrenal. Ahí acá está, acá este gráfico lo he modificado para que tengan claro los conceptos. La glándula suprarrenal tiene corteza y médula. La corteza de la glándula suprarrenal está formada por 3 capas, o 3 zonas. De afuera para adentro, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Eso nunca lo olviden, nunca lo olviden. Las 3 zonas o 3 capas de la corteza suprarrenal, ¿ya? Es glofarre, glomerular, fascicular, reticular. La corteza forma el 90% del espesor, 90% del espesor de la glándula. Glofarre, glomerular 13%, fascicular 80%, reticular. La principal zona es la fascicular. La zona glomerular produce hormonas de la familia de los mineralocorticoides. A la cabeza, la aldosterona y la desoxicorticosterona. La aldosterona es bastante conocida porque su función principal es reabsorber sodio a nivel del nefrón renal. La zona fascicular produce hormonas de la familia de los glucocorticoides, con el cortisol a la cabeza y la corticosterona. El cortisol es una hormona semejante al glucagón, es decir, eleva los niveles de la glucosa en la sangre. Y la zona reticular produce los andrógenos de la glándula suprarrenal, como la dehidroepiandrosterona a la cabeza y la androstenediona en segundo lugar, que tienen funciones análogas a la testosterona. Y finalmente, la médula de la glándula suprarrenal produce las catecolaminas, como la adrenalina principalmente y la noradrenalina. ¿Ok? Bien, la irrigación. Cada glándula suprarrenal está irrigada por 3 arterias, acá lo ven. La suprarrenal superior, que viene de la diafragmática inferior. La suprarrenal media, que viene directamente de la aorta. Y la suprarrenal inferior, que viene de la renal. Y el drenaje venoso por una sola vena, la vena suprarrenal. La derecha desemboca en la cava inferior y la izquierda en la renal izquierda. Bastante simple. Muy bien. Bien, hemos terminado. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta. ¿Ha quedado todo claro? ¿Están vivos? Muy bien. Bien, pues doctores, entonces, el día de mañana, nos estamos viendo ya para la última clase de este cursito. De la clase vamos a ver lo que es pelvis, ¿ya? En el mismo horario, de 2 a 5. Nos estamos viendo mañana entonces. Cuídense bastante, que tengan buenas tardes. Suerte. Gracias a ustedes.